Todos los viernes pasen y lean, un programa dedicado a los libros, con entrevistas, recomendaciones, noticias, certámenes, agenda cultural, talleres de creación literaria, crítica. Pasen y lean, presentado por la escritora y periodista Nerea Riesco. Pasen y lean, porque un libro es un amigo que nunca decepciona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a Pasen y Lean, a este programa en el que los libros, los escritores, los autores, los editores, libreros son los auténticos protagonistas. El libro en general es el auténtico protagonista de Pasen y Lean. Hoy tenemos con nosotros en nuestros estudios a Daniel Ruiz de García, un sevillano, un autor sevillano de esos de los que uno debe presumir. Hay veces que en nuestra ciudad no presumimos mucho de nuestros autores y él es en este caso uno de los que uno se puede poner a presumir de él. Es escritor, es periodista, es especialista en comunicación. Él ha publicado diversas novelas: Chatarra, Perrera, La canción donde ella vive, La mano, Moro, Tan lejos de Krypton y Todo está bien. También ha obtenido muchísimos premios y reconocimientos, como el premio de novela Universidad Politécnica de Madrid con tan solo 19 años, o el quinto premio de novela corta Villa de Oria 2010, el premio Nuba de novela del 2012, y también fue finalista en premios como el Ojo Crítico de Narrativa de Radio Nacional de España o el Premio Andalucía Joven de Narrativa. Él, bueno, es uno de los referentes en la literatura underground nacional. Pero en este caso, hoy, el día de hoy, viene a hablarnos de su último logro, de su último premio y de su última novela en el mercado, porque ya está en las librerías esperando a esos lectores que quieran acercarse a ella. Una obra que se llama La gran ola, con la que ha recibido el 12º premio Tusquet de novela en este año, en el 2016. De ella, bueno, pues dice la crítica que es una feroz sátira sobre el mundo de la empresa en los tiempos del coaching y el PowerPoint. La sinopsis: Julián Márquez está al límite. Y no solo por sus problemas domésticos, que son considerables, sino por los del trabajo. Es director de una de las divisiones comerciales de Monsalves, una empresa familiar en expansión. Recibe presiones de la compañía porque los números no cuadran. Casi nada cuadra en su vida, en definitiva, confundida siempre con el trabajo. Porque vivir es sobre todo sobrevivir, algo que sabe bien el recién incorporado Rivera, comercial inmobiliario, venido a menos tras las crisis del ladrillo, y un buscavidas que ve ahora la gran oportunidad de volver a remontar. En Monsalves se encuentra con que los empleados viven sometidos a las nuevas formas del mundo laboral de la mano de Stabile, un coach que quiere revolucionarlo todo según las técnicas del pensamiento positivo. La gran ola, esta obra, representa una visión ácida y sin paliativos de las nuevas empresas cautivadas por los rutilantes y no del todo saludables mantras de la motivación, el liderazgo o la capacidad de superación, y retrata de manera imborrable los estragos que en algunas corporaciones han dejado en los últimos años la crisis económica. Bienvenido, Daniel, a Pasen y Lean, y enhorabuena por el premio. Muchísimas gracias. Un premio que, bueno, el jurado que lo ha otorgado ha destacado por su tratamiento narrativo corrosivo, descarnado del mundo de la empresa. Sí, bueno, pretende ser un poco en realidad una especie de friso, un poco a la manera del Jardín de las Delicias del Bosco, pero en el formato de corbatas y del mundo de la nueva economía. Y como tal friso, pues lo que pretende al final es dibujar una serie de situaciones y comportamientos propios de las empresas de los nuevos tiempos, y al final ese dibujo pues inevitablemente pues tiene efectivamente pues una paleta de colores bastante inflamados, casi diría fobistas, donde bueno pues hay un uso pues del descarnamiento, de las formas a lo mejor quizás bastante expresivas y diría casi expresionistas, y con un punto en el humor, pero otro punto muy claro en el drama, ¿no? Porque es una novela que está un poco en la línea de
del estilo que a mí me gusta cultivar, que es un poco el sarcasmo, ¿no? Incluso el cinismo, la ironía, pero sin dejar de lado un poco todo el componente dramático que comporta sobrevivir en la jungla de la nueva empresa de los tiempos que corren, ¿no? ¿Cómo nace la idea de la gran obra, de la gran ola? ¿Cómo de repente se te Bueno, pues mira, yo por circunstancias, como tú bien has dicho, soy consultor de comunicación, que eso es lo que me da el sustento para vivir, y entre otras cosas para poder dedicarme pues con bastante independencia y libertad a la escritura. Pues por mis circunstancias profesionales pues he tenido la oportunidad de conocer, digamos, las tripas de muchas empresas y conocer un nuevo fenómeno que es el que se retrata en la novela, aunque no es el fenómeno capital, pero sí es un eje vertebrador importante, que es efectivamente el del coaching, Sí. que son estos nuevos vendedores un poco de crecepelo en formato de corbatas, ¿no? Que se han instalado con mucha fuerza en las plantas nobles de las grandes empresas y que al final tienen un poder de decisión sobre las personas que deciden en una empresa que es abrumador, ¿no? Entonces, pues esos coaches pues generan al final unos principios, una ideología que imponen dentro de las empresas, y me di cuenta al conocer a este tipo de personas, primero, pues que había un discurso bastante vacío detrás de todo lo que ellos promovían, ¿no? Entonces, en una primera situación inicial en que tenía un poco de sensación de perplejidad o incluso de enojo, ¿no? Por ver, digamos, la vacuidad que se escondía tras todos esos mantras que ellos defienden, pues pasé un poco a verle el colmillo, me salió un poco el colmillo de verle la rentabilidad en el sentido literario de lo que había allí, ¿no? Y pensé en la oportunidad de dedicar una novela un poco a retratar todo ese fenómeno del coaching empresarial, y de camino pues un poco servir de contestación a toda una industria y una amplia bibliografía que se ha generado en torno a este fenómeno de la motivación, de la autoayuda, que curiosamente a pesar de la proliferación y de la penetración que está teniendo, tiene un escaso contestación crítica, ¿no? Lo cual es una cosa que me sorprendía, ¿no? Y por un lado esa parte, y por otro lado también la necesidad, casi diría visceral, de reflexionar sobre las circunstancias de la empresa en los tiempos actuales, azotada más que nunca por los estragos de la crisis y con unas condiciones laborales que en el mejor de los casos pues han caído casi están en barrena, ¿no? Entonces me parecía muy curioso que el fenómeno del coaching tiene ahora mismo más eclosión que nunca, en un momento en que las circunstancias económicas y empresariales pues son peores que nunca, ¿no? Bueno, es curioso porque últimamente sí estaba viendo, hablabas de esa poca crítica hacia estos temas, y últimamente hay como una especie de corriente que está surgiendo, hablando en contra de este buen rollismo generalizado, ¿no? En el que todo es posible si el pensamiento es positivo. Es curioso. En tu obra anterior se llamaba Todo está bien y trataba sobre la corrupción política y la delincuencia económica, y dicen que la gran ola es una vuelta de tuerca a lo anterior. Realmente yo creo que hay una línea de cierta continuidad entre las dos novelas, en el sentido de que estilísticamente y también por el paisaje que retrata son, digamos, primas hermanas, ¿no? Lo que sí es cierto es que en esta novela al final, digamos que hay un retrato más directamente centrado en lo que es el mundo laboral puro y duro, y en una reflexión también sobre la convivencia entre el mundo laboral y la vida, ¿no? Y lo difícil que es hacer convivir ambos mundos, ¿no? Y entonces al final pues digamos que tiene una dimensión probablemente más dramática, o menos frívola que la tenía la anterior, ¿no? La anterior era quizás más premeditadamente sarcástica, y en este caso digamos que es una novela en muchos momentos bastante más oscura. Y entonces pues diría que, sin caer en el epíteto de seria, pero sí diría que es una novela, digamos que más enjundia, en el sentido de que al final trata y toca la piel de muchas más personas, ¿no? Porque yo creo que nadie tiene a un familiar que no haya sido víctima de las circunstancias de la crisis. Es una cosa que estamos viéndolo todos los días, sí, ¿no? Y que digamos que es un escenario que nos contamina mucho más que
la otra que efectivamente pues se centraba en el mundo de los medios de comunicación por un lado y en el mundo de la política, ¿no? Y quizá por ahí podría ser la idea de la vuelta de tuerca, pero en verdad las considero que están muy, muy cercanas en lo que es la línea y el ambiente, ¿no? Estabas hablando de la multitud de personajes, ¿no? Una novela casi coral, una novela en la que cada personaje tiene una batalla que librar, una cuestión a la que enfrentarse. Psicológicamente, ¿cómo se prepara uno? En el otro programa hablábamos de que el autor, o bajo mi punto de vista, el autor siempre es el protagonista de cada uno de sus personajes, es el mismo, ¿no? No sé cómo te enfrentas a esos personajes a los que les tienes que dar vida. La verdad es que a mí me ha interesado mucho y de hecho la he intentado con más o menos fortuna cultivar a lo largo de las novelas que he escrito, pero me ha interesado mucho siempre la novela coral. Porque a mí me apasionan las novelas, digamos, totales de concepción decimonónica, tipo Buddenbrook o de Balzac y las grandes novelas Flaubert, ¿no? Todas esas novelas que consiguen al final articular una especie de universo que vive en la novela, ¿no? Y yo, bueno, un poco en pastillas pues he intentado reproducir ese esquema porque creo que es donde palpita el sentido más puro de la novela, ¿no? La novela, digamos, clásica, ¿no? Y una de las modalidades de novela clásica, digamos, más conseguida, más potente para mí es la novela coral, ¿no? Donde pues entran en liza una serie de personajes con una serie de dramas particulares y sobre todo no solo en sus dramas propios, sino en la posibilidad de entrecruzar esos dramas, ¿no? Y de generar, digamos, interacciones entre ellos como distintos choques de canicas, ¿no? Sobre un tapete, y al final se convierte la novela en una especie de obra de ingeniería, en el sentido de que tienes que, digamos, que entremezclar todas las circunstancias personales y vitales y situacionales de los distintos personajes para llegar, digamos, a un punto en común, ¿no? Entonces a mí me parecía que igual, por ejemplo, hablando de los Buddenbrook, que la familia era, digamos, el contexto donde se desarrollaba un poco toda la trama de la novela, pues me parecía que el mundo de la empresa, y concretamente esta empresa, Monsalve, me parecía un lugar extraordinario para que sirviera un poco como eje conductor de todas esas relaciones, ¿no? Entonces me propuse un poco en mi estilo, en reproducir un poco el concepto de novela decimonónica, pero dentro del mundo de la empresa, ¿no? También pensando en que el mundo empresarial es un asunto que se ha abordado muy poco en la novela, ¿no? Es una cosa que decía Almudena Grandes en la presentación de la novela en Madrid, que durante los años 80 le llegaban muchas novelas a ella y que circunstancialmente pues se daba la coincidencia de que casi todos los personajes femeninos de esas novelas su profesión era galerista de arte, ¿no? Y era como llamar la atención sobre digamos, la poca atención que se le ha prestado al mundo laboral, y cuando se le ha prestado, pues la frivolidad con que ha sido tratada, ¿no? Porque parece que los escritores en general consideran que lo laboral es una cosa que no tiene, no sé si enjundia o dimensión literaria, pero es un hecho que al final yo estoy harto de leer muchas novelas, ya en los últimos tiempos es cierto que no tanto, pero estoy harto de leer muchas novelas donde los personajes pues no, parece que no trabajan, ¿no? O si trabajan era como aquella novela de Nadie conoce a nadie, que, ojo, me gustó muchísimo, de Juan Bonilla, donde el personaje principal se dedicaba, no sé si tú lo recuerdas, a confeccionar crucigramas, ¿no? Y de eso vivía, y además tenía un piso que daba justamente a la plaza nueva que cualquiera que supiera. Bueno, eso realmente en la película, ¿no? Porque claro, cualquiera que supiera obviamente el mundo mediático, pues se daría cuenta de que, bueno, que para eso mucho no daba, ¿no? Sí. Lo que quiero poner el acento es eso, ¿no? En que me interesaba mucho centrar la mirada en el mundo laboral, y en torno a eso pues construir todo ese jardín de las delicias que he pretendido pequeñar un poco en la novela. Sí, de hecho, estabas hablando de ese mundo laboral, de esa inspiración que te ha venido a base de observar en los propios lugares en los que trabajas, pero estaba pensando, cuando hablábamos de la novela, en la cantidad o lo sencillo que es asomarse a los informativos, asomarse a redes sociales y darse cuenta de toda esta corriente del buen rollismo, de los coaches, de las motivaciones, de los mensajes positivos, que al final, bueno, como que facilitan la documentación, ¿no? Uno tira de Twitter y empieza a ver señales o mensajes para el enriquecimiento de las personas, ¿no? Que están todos los días en el trabajo. Sí, realmente es una filosofía que yo creo que al final es una evidencia más yo en esto soy un poco pesimista, pero es una evidencia más un poco de la línea irreversible de embrutecimiento a los que nos conduce la frivolización del discurso, ¿no? Yo creo que es muy sintomático
que en los planes de estudio se esté arrinconando, por ejemplo, la filosofía, por considerar que es algo aburrido, que no aporta demasiado, y al mismo tiempo en las escuelas de negocio y en los centros de posgrado y en todos estos sitios donde digamos que se prepara a los ejecutivos del mañana, pues el coaching haya entrado con una gran fuerza, con una disciplina que tiene su propio rango académico, ¿no? Y yo creo que al final forma parte un poco de lo mismo. Yo para la documentación de esta novela efectivamente me sirvió mucho un poco todo lo circulante en redes en torno a toda esta filosofía de la motivación, pero bueno, también he tenido la oportunidad de conocer cara a cara coaches directamente y ver un poco qué es lo que hacen, y después también para elaborar la novela pues tuve que someter mis retinas a una sobreexposición de lecturas relacionadas con la motivación, y puedo decir sin ningún rubor que el 90% de lo que leí me parecía que tenía una calidad ínfima en el mejor de los casos, ¿no? Es un tipo de literatura absolutamente básica, casi diría que está un poco concebida para niños de teta, con una sintaxis elementalísima que podría perfectamente estar dirigida para mi niño de 10 años, ¿no? Con páginas con cuerpo tamaño 20 y mucho dibujito y cosas que, digamos que pensando en que las lea un directivo de una multinacional, me produce un poco de sonrojo, ¿no? Sin embargo, pues se ha instalado, pero yo creo que se ha instalado también por la fuerza que tiene el hecho de poder comunicar mensajes tan básicos y tan primarios para que lleguen a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vivimos ahora mismo justamente en esa era del positivismo, ¿no? Que no me parece mal, pero también me parece que tiene un elemento muy peligroso. Byung-Chul Han, que es un filósofo norcoreano, tiene un ensayo muy interesante que se llama Psicopolítica, donde él viene a decir que todos estos coaches al final son, digamos, sacerdotes de la nueva economía. El sacerdote tradicionalmente en el cristianismo lo que hacía es limpiar, digamos, el pecado, y estos coaches lo que hacen es limpiar la negatividad, de manera que lo que buscan es al final, pues, digamos, legiones de personas absolutamente positivas, pero el positivismo implica al final la anulación de todo pensamiento crítico, ¿no? Arrinconado al final por los clichés, por ejemplo, de las personas tóxicas, ¿no? Que es uno de los clichés más recurrentes de este tipo de filosofía, ¿no? Parece que el tóxico es aquel que es crítico con la organización, ¿no? Y al final lo que se busca es, digamos, gente que esté adocenada y que esté dispuesta, pues, a decir sí siempre y a la risa boba, ¿no? Que no tengan ningún tipo de planteamiento negativo por detrás, ¿no? Decía, bueno, al final la negatividad es constitutiva de la experiencia, ¿no? Decía Hegel que si arrancamos lo negativo nos conducimos hacia el no ser, ¿no? Y yo creo que eso es lo que persigue al final la empresa cuando contrata un coach de este tipo, es erradicar todo pensamiento crítico y pensamiento negativo bajo el rutilante celofán de lo positivo, de la salida de la zona de confort, de la huida de las personas tóxicas, de la motivación, de todas estas cosas, ¿no? Que al final yo creo que están bastante huecos, ¿no? Bueno, en el fondo también te da una medida de la situación. Seguramente este tipo de cosas se multiplica en tiempos de crisis, ¿no? Es necesario que haya alguien que dé un punto de vista positivo cuando todos los demás están sumergidos en la tristeza y en el desamparo o la desesperanza. Tú siempre has, bueno, evidentemente eres periodista, colaboras habitualmente en medios de comunicación, haces artículos, entrevistas, reportajes, y también decíamos antes que como guionista has participado en diversos trabajos documentales y de ficción audiovisual. Yo no sé hasta qué punto esa mezcla o si totalmente divides lo que es el punto de vista del periodista o el punto de vista del novelista, o eres capaz de aunar esas dos cosas. Bueno, yo creo que vivimos un mal tiempo para el periodismo. Yo creo que no descubro nada si yo creo que todos estamos en eso, ¿no? Vivimos un tiempo en que el periodismo, digamos, está dominado por una serie de leyes de nuevo cuño, donde lo que importa al final es el posicionamiento, los llamados bots, ¿no? Lo que importa al final es que mucha gente clique en el contenido que tú subes a internet, y en esto ha introducido al final una merma en la calidad del contenido importante, ¿no? Estamos viendo que hay muchísimos medios de comunicación donde los puestos de responsabilidad ya no están periodistas, sino están expertos en marketing, y sobre todo expertos en marketing digital, y esto está imponiendo al final una nueva forma de contar, ¿no?
Hay un libro bastante clarividente de todo esto, que es el manual de la Fundeu BBVA, que es esta institución que hace un poco el análisis de las nuevas tendencias del lenguaje en colaboración con la Real Academia, y tiene un manual que se llama Manual de cómo escribir en Internet, y la verdad es que es bastante elocuente en el sentido de hacia dónde va el discurso periodístico, porque en ese manual lo que se aboga para favorecer al final que sean lo más buscado en Google, que compartan mucho tu contenido. Lo que se busca, por ejemplo, son titulares muy enunciativos, frases cortas, sí, estilo apelativo, donde el titular siempre incluye las keywords, las palabras clave, y al final esto es un empobrecimiento total del lenguaje que tiene indudablemente una merma sobre el discurso periodístico en todas sus modalidades, ¿no? En contrapartida, yo creo que hay un terreno muy interesante de investigación o de desarrollo del periodismo en el libro, no solo en la novela, sino en general en el libro, ¿no? El libro, al final, yo creo que cada vez más irá a ese sitio donde se busca, digamos, la reflexión, donde tú no estás supeditado a la obsesión de los 140 caracteres, y donde puedes contar las cosas con toda la extensión que merecen y la tranquilidad que merecen, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo, como novelista, que hay un terreno para un tipo de novela un poco de tono periodístico, donde se cuenten cosas de la realidad, se narren ángulos muertos o historias que no están contempladas en la historia oficial, que además va a ser cada vez más la que muestren los medios, ¿no? Porque al final los medios, no olvidemos que es establishment puro y duro. Y el libro, yo creo que también un poco por las circunstancias del propio mercado y de la industria del libro, que inevitablemente también ha ido un poco a menos, pues se va a convertir al final en una especie de reducto donde todavía se pueden decir las cosas que no se pueden decir en los medios, ¿no? Y en ese sentido yo sí tengo cierta fe en el libro como lugar donde todavía va a haber espacio para el pensamiento verdaderamente crítico, ¿no? Bueno, yo ahora que estábamos hablando de esta posibilidad de ser libre y de poder criticar, voy a aprovechar que te tengo a ti y aquí, y que además al principio del programa hablaba de que eres un sevillano, un escritor sevillano del que se puede presumir, porque tu currículum te avala y la calidad de las obras te avalan, pero de pronto yo tengo la sensación, yo siempre me he dado la sensación de que en Sevilla cuidamos mal a nuestros autores, ¿no? Veo a Juan Ramón Viedma también, que gana muchos premios en diversos lugares, te veo a ti, y siempre tengo esa sensación como de que no estáis reconocidos. El autor sevillano, yo muchas veces me quedo fuera porque yo no he nacido aquí, pero los que sois de aquí realmente, bueno, yo creo ¿cómo que sentéis? En realidad incluso yo creo que a ti, Nerea, también te pasa, porque tú eres más reconocida fuera que aquí. Sí, Porque claro, yo vendo en 12 países y soy más... Efectivamente, y aquí, voy a sin Italia embargo, y yo sí. creo que tiene que ver efectivamente con... Sí, yo creo que todavía Sevilla es una ciudad muy ensimismada, donde todavía se imponen muchos rituales y donde todavía siguen teniendo peso muchas instituciones que al final marcan la agenda social y cultural de la ciudad. Y efectivamente se ha generado, digamos, una marginalidad de toda esa oficialidad, que justamente en esa marginalidad es donde está la gente que está al final llevando la marca de Sevilla hacia más lejos que en ningún otro sitio, ¿no? Entonces, en tu caso, tú no eres netamente sevillana, pero vives aquí en Sevilla, y yo he escuchado mucho más hablar de ti fuera que aquí. De hecho, Sí. hay mucha gente que yo creo que ni debe saber que tú vives en Sevilla, ¿no? Sí. Y eso está ocurriendo. De hecho, yo digamos que vivo absolutamente de manera marginal todos los hitos, eventos, cuestiones de calendario de índole social y cultural, simplemente porque no me llegan, pero aunque me llegaran ya, incluso por rechazo, no comulgaría con ella, ¿no? Juan Ramón Viedma, como tú bien dices, o muchos autores que están, digamos, instalados en Tu hermano, es que además hermano, sois una saga de escritores. Y es así, es justamente así. Yo creo que tiene que ver un poco con no me gusta tampoco ser excesivamente crítico con lo que tengo aquí, pero yo creo que ahí todavía se impone cierta provincianismo en la concepción de la cultura y lo social aquí en Sevilla, donde sigue instalada una agenda y una institución todavía, yo creo que excesivamente polvorienta. Sí. No sé, yo para quitarnos esa sensación de un poco de desamparo, ¿estás trabajando en algo nuevo o esto te ha dejado...? Yo en principio yo es que normalmente opero mucho por impulsos, entonces Sí. Cuando me llega el impulso es cuando me pongo, digamos, me arremango y ya me pongo y no paro, ¿no? Y ahora estoy un poco en el momento que para mí es el peor momento que tengo cuando escribo. Es cuando no escribo, pero tengo ganas de escribir y estoy ahí
digamos, voy andando por la calle y se me ocurre una idea o alguna frase, pero todavía estoy con la inquietud de verlas venir, ¿no? Sí. Y es una sensación muy extraña, yo creo que es la peor, porque cuando ya uno está escribiendo, yo digo que soy escritor en gerundio, ¿no? En escribiendo, ¿no? Si no estoy escribiendo, siento un malestar que además incluso me enrarece el carácter. Es un planteamiento muy romántico, pero sí, lo siento así, ¿no? Y ahora estoy en ese momento como de intemperie en la que estoy un poco aprehendiendo ideas, sensaciones, con la vista puesta en sentarme, pero no estoy sentado. Incubando, estarás. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos intentando en estas fechas recomendar libros para regalar, porque creemos firmemente que un libro es un regalo maravilloso para estas fechas, ya sea para Reyes, para el día de Nochebuena. Y bueno, desde aquí les recomendamos esta novela, La Gran Ola, de Daniel Ruiz García, que además es premio Tusquets de 2016 de este año. Así que ya lo saben, un sevillano de lujo, como decíamos antes, del que presumir. Y nosotros, pues nada, nos despedimos. Ya saben que tenemos una nueva cita los viernes por la tarde aquí en Radio Guadalquivir a partir de las 6 de la tarde, pero que también nos pueden seguir por redes sociales, que estamos a través del www.nerearriesco.com o a través del canal de YouTube. Pueden ver todos nuestros programas. Les deseamos unas felices fiestas y nos vemos el próximo viernes aquí en Pasen y Lean. Hasta luego.